Pili, bueno, comencemos la entrevista. ¿Cómo comenzaron las cosas? El punto cero en que dijiste voy a escribir una novela que narre la historia de un niño guerrillero. Bueno, eso empezó hace mucho tiempo. Realmente es un proceso lento, porque como periodista tuve contacto con niños y niñas desmovilizados, desvinculados, como se les llama, niños de guerrilla y de paramilitares. Y yo creo que es una de las cosas que me han dolido más en la vida. Estuve con ellos, los conocí, ellos iban a un colegio por Pensaquillo, porque había un programa especial para los que no se acomodaban con bienestar familiar. Entonces allá tenían escuela y vivían con madres tutoras. La idea era que íbamos a hacer un libro con otros amigos periodistas sobre exguerrilleros, y pues cada uno escogió como el tema que más le gustaba. Unos eran guerrilleras mujeres, otros guerrillos con conciencia política, pues que tenían una formación y un discurso así. Y yo dije, no, yo quiero con niños y con jóvenes. Entonces terminé yendo a esa casa y no sé, yo dije, no puede ser. Y yo empecé a oír a esos niños y yo decía, no puede ser. ¿Eso en qué año fue, Pili? Eso fue hace como 17 años. No, mentiras, espérese un segundo, 13 años. Y no solo, y me involucré mucho con ellos, y lo mismo Santiago, mi compañero, porque es como no decir, no puede ser, esto pasa en Colombia y nosotros no tenemos ni idea. Yo había escrito sobre niños vinculados, todo, pero es que otra cosa es sentarse con ellos, llevarlos a la casa, caminar con ellos por Bogotá, oírles sus historias. Empezaron a hacerse amigo de ellos. No, nunca me había impactado tanto. Yo no podía dormir, yo lloraba, yo decía, por Dios, qué horror. Yo decía, pero es que, y como que este país no tiene ni idea de eso. Y desde ese momento dije, yo tengo que contarlo alguna vez a través de una novela. Hice muchos escritos de periodismo, hice el artículo para el libro, que finalmente no se publicó, pero quedamos ligados a esos sardinos. ¿Y las crónicas de Crecimos en la Guerra? Y ahí salió, en este que salió en Crecimos en la Guerra, porque inicialmente ese libro se publicó, el libro, la primera versión de ese libro fue hace 10 años, que se llamaba La guerra no es un juego de niños, ¿no? Es que ese no le hicieron nada, pasó como... O sea, esta es una reedición, la de Panamericana. Es reedición con 2 historias nuevas, El niño paramilitar y la última de la guerrilla. Esa última de la guerrilla es el artículo inicial que yo escribí sobre niños en la guerrilla. Es sobre esa escuela. Sobre esa base. Eso. Ahí fue mi primer contacto con ese mundo, con ese horror, con esa vergüenza de este país. Entonces, además, es que me cuesta mucho trabajo como desvincularme sentimentalmente. Claro. ¿No? Que eso dicen que es uno ser mal periodista, que uno tiene que mirar a la distancia. No, yo terminé comprometida con los chinos y muchos de esos son amigos nuestros todavía. Sí. Se percibe en la obra yo diría una cercanía, un profundo conocimiento, un acompañamiento de la situación por el nivel de los detalles en la obra. ¿Y cuándo dijiste voy a hacer la novela? O sea, no, desde el comienzo quería, pero no encontraba la manera cómo desligarme del periodismo y hacer literatura. En un momento pensé que era que el eje iba a ser un Sardino, que fue tal vez el más allegado en un momento, porque era como un hijo, porque él no tenía familia cerca ni nada, y era el hijo. Llegaba a mi casa, abría la nevera, comía, pues se lo mataron finalmente. No, unas historias con el chino, así, llegaba a mi casa, un día llegó vestido de negro, yo estaba sola, y llegó todo vestido de negro y me dice, vengo a matar a no sé qué porque está en una escuela de sicarios. Y dije, pero ¿cómo usted viene aquí a decirme eso? Yo llamo a la policía, si no yo soy cómplice. Bueno, el chino terminó metido él había estado vinculado con los narcos, con la guerrilla, con los FARC, con todo el mundo. Terminó en la cárcel, después se unió a los FARC y después lo mataron. Entonces esa historia no fue, pero me estaba rondando también la historia de otros 2 de nuestros amigos, por esa relación de amistad tan especial, siendo 2 seres humanos tan distintos. Y eso literariamente, eso por ahí puede ser. Bueno, pero no lo arrancaba yo no arrancaba con la historia. Y un día con Mafe, en la Feria del Libro, le conté, le dije, yo tengo eso en la cabeza. Y Mafe me dijo, hágale. Hágale. Es un tema difícil, pero hágale. Como que te sentiste, digamos, ya comprometida. Entonces, sí, que eso no necesitaba, sino de pronto me hubiera quedado ahí toda la vida. No sé, pero no, a mí lo que pasa es que yo a veces tengo ideas, pero solo cuando llega el momento me salen.
Entonces yo no me afano por sentarme a escribir porque tengo que hacer, no. Yo digo, salen. Y un día me senté y escribí el primer capítulo. Me faltaba como un elemento, yo decía sí, la amistad, pero me faltaba un elemento literario que me ayudara a construirla, el arco iris, que claro. Se lo oí a un campesino, sí. Le oí en un taller a un campesino ya mayor esa historia del arco iris y le pregunté a otros, y sí, dije, eso es el arco iris. Sí, eso me llamó mucho la atención. Y es una cosa que, claro, es que yo admiro a los campesinos, digo, igual yo hubiera vivido en el campo, porque es que la poesía, toda la magia, todo lo que, la sabiduría del campesino me fascina. Claro. Es que, mejor dicho, los envidio y digo, ustedes son poetas, ¿no? Y uno es un pobre idiota. Claro, y en la novela está asociado a un momento dramático. Que es el del capítulo 1. Sí, y luego aparece otra vez el día que matan al tío y al final. Sí. Y además, es que además las cosas van llegando, ¿no? Porque uno ya tiene la idea y como que las cosas van apareciendo. Yo estaba, ese arco iris redondo en el cielo, yo nunca en mi vida lo había visto. Pues después pregunté a los que viven en el campo, claro que lo han visto, yo no, porque he vivido aquí en medio de pisos, soy inmundo, horroroso. Claro. Y entonces estaba en El Salvador con mis nietos, y de pronto mi nieta dice, abuela, mira el arco iris redondo, y miré al cielo, y el arco iris redondo, el sol en la mitad, y la señora que trabajaba con ellos dijo una frase parecida, y yo la arreglé, pero era una tragedia, esa es una señal del cielo de aquí va a haber una tragedia. Entonces dije, precioso, y vine y pregunté a la gente, hola, el arco iris redondo existe, claro, y eso no sé qué, entonces todo se iba armando. Sí. Entonces con ese elemento del arco iris realmente empecé y hice el primer capítulo y me salió así. Cuéntame del primer capítulo, ¿cuándo recuerdas el momento en que arrancaste? Hace mucho, ese sí fue yo creo que hace 3 años en la feria fue que le dije a Mafe la primera vez. Pasó mucho tiempo y escribí el primer capítulo. Y yo decía, no es si es literatura o no. Se lo mandé a un amigo que es periodista, pero también escribe. Y lo leyó y me dijo, Pilar, es literatura, siga que está lindo. Yo como que finalmente es un tema tan trabajado, que a veces a uno le cuesta trabajo, uno dice, estoy diciendo lo mismo, todo el mundo sabe, como que no, sí, necesitaba una persona que no supiera del tema para que lo valorara. Entonces me dijo, está muy bien. Y además ahí salió, yo después le mandé otras cosas a él y tenía otros títulos yo. Y le mandé una lista de títulos y me dijo, pero tú no es de bruta, si usted tiene el título en el primer párrafo. Era como mi sombra. Le dije, yo no lo había pensado. ¡Ay, gracias! Sí, entonces quedó, era como mi sombra. Tuve un problema con ese libro que me cogió en plena, pues eso no es para poner ahí, pero en plena crisis de mi sueño, apnea, no sé qué, que mejor dicho, yo no sé cómo sobreviví. O sea, ¿y tú te sentabas a escribir a diario? Es que yo no puedo tener horario porque tengo una manera de ser, no, solo cuando puedo. Entonces, y además, con esa crisis es que es terrible. Entonces yo cometí ahí un error grave que fue, cuando terminé la primera, todo, yo tengo vicios de periodista a la hora de escribir, tengo que tener todo y luego corrijo. Claro. Entonces, ya cuando tenía todo, se lo mandé también al mismo amigo, y le dije, no es un borrador, y yo no lo podía leer, porque cuando estaba tan mal es que yo no podía leer ni un párrafo, yo no sabía si estaba bien, si era coherente o no, entonces lo mandé, le dije, lea eso a ver si eso tiene sentido o no. Me dijo, está perfecto, mándelo ya al editor. Le dije, no, yo creo que no. Me dijo, sí, eso está, mándelo. Y lo mandé y cometí un error porque no estaba, y yo no lo había leído, que es lo peor. Yo se lo mandé sin leerlo. Y entonces ahí vino un proceso de edición muy chévere. Entonces Mafe me dijo, es muy periodismo, me falta literatura, que eso fue genial. Fue muy bonito. Con la editora. Sí, me encantó. Entonces, ella más... ¿Es un diálogo de cuánto tiempo? ¿6 meses? ¿Un año? Es que se demoró porque, bueno, además el libro yo se lo mandaba y ella se demoraba en decirme algo porque estaba en otro cuento. Yo tampoco tenía afán. No, de hecho, yo ya no quiero nada como el periodismo. Yo ya viví el afán y las carreras que uno escribe y después se arrepiente de lo que dijo porque no sabe ni qué dijo. Yo eso ya no lo quiero hacer en mi vida. A mí me gustan las cosas lentas, pensadas. Y entonces fue muy chévere porque Mafe me decía... Mira. Ojo, el final, por ejemplo, yo lo quería dejar muy duro, escueto, donde él se muere. Y Mafe me dijo, no, le falta algo al final. Y me salía, era una cosa tan mágica como que Mafe me decía así, Mafe me decía, ojo aquí, y yo llegaba, lo miraba, y pues, me salía. Como que, claro, es que me ha faltado esa etapa de uno jugar y meterse. Una cosa es el esquema, que uno hace ese primer borrador y es un esquema, es poner en orden una cantidad de cosas, ya sabe uno, pero después es realmente meterse en los personajes. Usted demostraría la importancia del diálogo con el editor. No, es fundamental. Y fue muy bonito. Entonces, por ejemplo, me decía claro, y además un poco de miedo con el tema también, yo creo, ¿no?
y soltarme del periodismo, que era exacto, porque me metí mucho en sacarle cosas que ya eran periodismo, y yo digo, bueno, es que ese no es mi historia, yo no voy a hacer periodismo, yo necesito contar y centrarme en la amistad de esos dos argentinos. Sí. Y lo demás sobra, y es cierto. Sí, porque mientras que leí la novela, leí Crecimos en la Guerra, que también me parece un libro documental muy valioso y un gran trabajo periodístico. O sea, digamos, ahí se ve la experta en periodismo en Crecimos en la Guerra. Que curiosamente yo me preguntaba por qué no había ganado un premio ese libro. Creo que el país sigue siendo un poco reacio o distante con la idea de enfrentar el tema de los niños y la situación en la guerra. Dificilísimo. Mira, yo hice ese libro, pues como era periodista y viajaba por todos lados, veía la guerra, veía a los niños y hablaba con los maestros. Por eso también tengo, la maestra la construí con Elvira, todos los maestros. Le puse Elvira porque mi mamá se llama así, mi mamá yo creo que es la mejor maestra del mundo. No, es una maravilla, es una sabia. Entonces le puse. Y porque yo, estando cubriendo periodísticamente las cosas, yo me la pasaba llevando libros a las maestras y hablando con ellas. Entonces, por ejemplo, la frase ahí que dice uno, ¿en qué calle? Que a mí eso se la oí a una maestra. Sí, es una frase muy de maestro. Sí, y se la oí en una zona de conflicto como en la Uribe, cuando era la zona de extensión hablando con las maestras, ¿en qué calle? Todas las historias de las maestras que uno no tiene ni idea. Y todo lo que hacen para salvar a sus hijos. También, o sea, de lo que crecimos en la guerra. No, yo no entrevisté a ninguna. Es todo cosas que yo hablaba con ellas, exacto. Y que yo, como iba a ir, no sé, cada 3 días en la Uribe o 2, entonces el trabajo periodístico pues no cubría. Mi interés era siempre también con los niños y ver qué libros tenía, y se biblioteca en la escuela y cómo era la historia con los niños, y me contaban historias que realmente no era yo simplemente por mi interés con los niños, digamos, y les llevaba libros. Yo siempre viajaba con mi China con libros y les regalaba. Entonces, de todas esas conversaciones armé la profesora. Entonces, todo lo que aparece ahí son cosas reales. Yo no me inventé nada. Son cosas reales de las maestras, frases de ellas. Eso del computador lo vi en un taller en San Vicente de Caguán, un taller con maestros rurales que hace 3 años una maestra decirme, yo les hice un remedio de computador y uno dice, por Dios, ¿qué país? Entonces, no es inventado nada. Nada es exagerado, nada es inventado. Entonces, a construir personajes con pedacitos de todas. Lo mismo el tío, que es uno de los. Yo quería sobre eso, digamos, el tío. Si yo hiciera un esquema, que creo que lo haré para analizar, el tío es esencial dentro de la estructura. Ya me contarás cómo fue que surgió ese personaje, porque mezcla cosas contrastadas. Es un hombre que es colaborador de la guerrilla, pero a su vez detesta todo eso y quiere que su sobrino no se vaya a meter en ello. Es un hombre con conciencia política en medio de la pobreza tan terrible. Es un hombre que le gusta la música, los gallos. ¿Cómo fue ese personaje que también lo construí mucho, porque el libro en un comienzo tenía mucho, era menos el tío, pues funcionaba el tío, pero digamos que faltaba desarrollarlo más, entonces fue un proceso de desarrollo, y la mamá parecía que Mafi llegó a decirme, mire, estorba, porque finalmente la mamá es fundamental, y la quitamos y se le dio más espacio al tío. Y ese lo construí también porque es que hay tantos campesinos que creyeron en la guerrilla y que honestamente creyeron en un momento, porque además tenían derecho a soñar. Es que cuando uno no tiene nada y llega alguien y les ofrece, pues creen, y después la desilusión. Entonces yo conocí muchos campesinos que son los inquietos, los inteligentes, los que ven algo más allá, y claro, es que el Estado no les ofrece nada, llega la guerrilla y les pinta pajaritos de oro, y además son los primeros que después se desilusionan terriblemente. Entonces vi mucho campesino ilusionado, honestamente, comprometido pensando que eso era la salvación, y después el golpazo. Pero ¿cómo si esto me prometen esto, me ordenan que maten a mi amigo? ¿Cómo si estos prometen esto, tumban el puente y yo no puedo sacar la cosecha y me muero de hambre? Entonces ese es el tío. Es un homenaje también a ese tipo de campesinos, que conocí muchos y que lo hacían tan de corazón. Entonces, y es tan bonito porque es que son inteligentes, son tipos sabios en medio de la miseria, y que sí, la guerrilla les dio una ilusión, y después del tramacazo, porque son inteligentes y realmente no se quedan ahí, sino saben ver y analizar. Entonces el tramacazo tan terrible. Yo creo que de los momentos más logrados de la novela y más dramáticos es
cuando matan al tío, yo me puse a llorar. Bueno, yo creo que lloré capítulo por medio, todavía. Uy, es que es tenaz. Y eso es verdad. Esa es la historia de mi amigo. Es la historia de mi amigo, y es verdad, y el tío existe, que yo lo construí ya con los pocos elementos que él me dio, y lo construí con lo otro que yo sabía de ese tipo de personajes. Sí. Pero eso es verdad. Sí. Es que la historia está muy basada en el que cuenta la novela. Sí. Hay muchas cosas de su vida que están ahí. Sí. Y que otras pues las agrandé, las coloreé, les complementé con otras historias, pero de su vida. Sí, me llamó muchísimo la atención la construcción de la primera persona, es decir, la voz del narrador, que es uno de los problemas, digamos, en la obra literaria más compleja. Es decir, si hubieras hecho un narrador omnisciente, tal vez hubiera perdido esa cercanía con todo el drama humano que sufre. Me parece que la voz, ya lo entiendo a partir de lo que me has contado de los muchachos, a partir de los que oías en los diálogos, ese registro me pareció, cómo habla, y siento que es muy auténtico por un lado, y nos da una dimensión de la tragedia de los niños en la guerra total. Eso lo considero Claro, es que yo quería que fueran ellos la que lo contaran, no yo. ¿Y no pensaste en una niña guerrilla, sino un niño? Sí, porque es muy curioso, pero es más difícil. Las niñas son muy reservadas. Sí. Es más fácil llegar a los niños, aunque tú y amigas. Es curioso porque las niñas no tienden a ser les gusta hablar de eso. Entonces dicen así, no quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso. Como que ponen un freno. Y entonces pues tenemos amigas y varias, pero digamos que ese nivel de confianza de cosas que cuenten lo tuve con niños, no con las niñas. Pero de pronto si lo hubiera trabajado, pero no sé por qué, tal vez porque, como ya cuando decidí, es que literariamente era muy importante esa amistad. Sí. Porque es que además uno nos es el centro, claro. Dice, no puede ser. Claro. Es que son el polo opuesto. Sí, y a pesar de muy todo, bien manejado porque genera la tensión entre, digamos, yo quiero mucho narrar, pero Julián me pareció un gran ser humano. No, claro, es que en medio de todo, es un ser primario, primitivo, muy elemental, pero de una nobleza absoluta. Entonces eso es tan bonito. No quería que muriera, no, y todo el tiempo mientras que le iba a leer. Lo que pasa es que para mí una de las cosas que más me impactó, me impacta de conocer la vida de los niños en la guerra para o guerrillero, es cómo un niño de esa edad lo enfrentan a matar, porque es terrible que lo enfrenten a que lo maten a él, que si no se puede violar es un derecho a la vida, ¿no? Pero hay un derecho también que debería existir, es el derecho a no matar. Entonces uno cómo le pone un fusil esa escena en que tiene que matar al auxiliar bueno, entonces todos cuentan unas cosas y tienen unas pesadillas. Me echas un costal de culpas tan grande que uno cuando los oye dice, pero tiene 17 años. Claro. Y ya con esa culpa cargando, entonces todos tienen su costalito de culpa. Es que los metieron en la guerra y les dieron un fusil. Y uno que hace con un fusil matar. Entonces, y les duele mucho eso, claro, porque lo dicen todos. Claro, si tú, y eso siempre se ha escrito, si yo le disparo a un tipo en combate, es mi vida la de él. Hay como una justificación, digamos. Y además a veces yo ni le veo la cara. Pero es que les ponen a matar a sangre fría. Y eso es una es un nivel ya de degradación de la guerrilla. Y de los paras, vida terrible. Y de los paras, claro. En este caso porque es un niño guerrillero, claro. Sí, pero es una... Y además, algunos, claro, es que además este sardino logra salirse porque yo creo que finalmente la guerra te coge y te vuelve un monstruo. Si tú pasas un límite... Ya perdió un nivel de lo humano. De todo. Es una vaina que te va chupando y termina uno haciendo cosas que si algún día para y reflexiona y dice, hola, yo hice eso. La guerra es un absurdo. Es una vaina tan espantosa. Y tú puedes, yo digo, si yo me termino en una guerra, ¿sabe qué termino haciendo? Porque uno no sabe a qué nivel llega. Entonces, este chino, porque es muy inteligente, este chino hubiera tenido opciones en la vida, sería un profesional brillante, y no las tuvo, es un berraco chino. Sí, entonces, a veces uno dice, ¿quién le negó? Es decir, es la sociedad en su conjunto, ¿no? Claro. Porque tal como tú describes la vereda, el niño trabajando desde tan joven. Y cómo el trabajo, la vida de esos niños los va preparando para la guerra. Sí. Que yo nunca he pensado o sea, que la pobreza claro, porque es que además han aguantado hambre, han
cargado peso físico encima, tiene una resistencia física, porque un niño educado aquí pues le dan un peso y se cae. Pues los chinos ya han cargado bulto, entonces tienen la fuerza muscular necesaria para aguantar la guerra. Entonces se crían para ir a la guerra, porque además en la zona no hay nada más. Y es que además es lo que yo digo, no sé, yo decía, ojalá que la gente entienda eso. Nosotros aquí en Bogotá y acá ratito viendo ministro y todo, ese pueblo guerrillero, ese es un pueblo de guerrilleros. No, pucha, y fuimos y les ayudamos cuando llegó la guerrilla a sacar la guerrilla, los dejamos y les tocó sobrevivir con la guerrilla ahí y pactar con ellos, obvio, porque entonces ¿cómo viven? El ejército los ayudó, el gobierno los ayudó, la sociedad los ayudó, lo vimos en televisión, hicimos algo, no importa un culo, pero simplemente, sí, claro, mírelos, guerrilleros. Entonces nos abrogamos el derecho de señalar a la gente guerrilla y para lo mismo. Entonces es... Sí, no, y parece ser que si se llega a una fase de terminación del conflicto con las FARC, aparte pues de lo que significa el trabajo con los niños que van a ser desvinculados, ya hablamos de ese tema, el otro es que la situación base, la que origina la guerra, es la pobreza y la falta de oportunidades, y sin duda la ausencia del Estado, que solo llega para lo que tú estás señalando a señalar y decir que son guerrilleros, estigmatizar y ponerles un sello y una cruz. Es que es una vergüenza. Hicimos algo, es que uno va a los pueblos, entonces no, por aquí primero las FARC, después el ELN, después los paras, los unos nos hicieron otros, los otros, y hicimos algo. Pero eso sí, los calificamos desde acá. Y bombardeen, y maten y siga la guerra. Entonces me da tanta rabia eso. Y otra cosa que uno se pregunta, si estos niños hubieran tenido una opción de estudiar, yo creo que ni la mitad se hubiera ido para la guerrilla. Y eso que la profesora Elvira trata por todos los medios. Hay unas profesoras tan divinas, de las historias, de las profes. Y esta profesora es tan bella que hace... Es un homenaje a todas las maestras que viven en zona de conflicto, porque es que son heroínas nacionales. Yo les daría toda la cruz de Boyacá. En este país nadie entiende eso. Yo me acuerdo una vez, no es que me diera rabia, pero sí uno... salió en el tiempo en la FM una profesora en México que le puso música a los niños cuando empezó una balacera entre narcos. Y yo dije, lindo lo que hace la maestra, pero aquí llevamos 20 años y las maestras, ustedes no se imaginan lo que hacen protegiendo a sus niños de la guerra. Y aquí nadie habla de eso. Es que eso es mejor dicho. Sí, es un país donde esta información yo quería... sí, una preguntita que no te contesté. Sí. ¿Pero qué? Que era el de que cuáles eran las intenciones del libro, digamos de la novela. Evidentemente son intenciones literarias, pero podemos inferir que hay un llamado a los lectores a que reflexionen sobre todo esto que pasó y que los medios o en general yo quiero que lo lean y que, de hecho, si además queremos construir la paz, tenemos que saber qué pasó y qué ha pasado en este país, porque es que callándonos, entonces que uno diga, hola, no puede ser. Entonces hay niños que han leído, por ejemplo, que estuvimos en la guerra o cualquiera, entonces me dicen, ¿y eso ha pasado? Y les digo, sí. Dice, porque yo no sabía. Pelados de 11, hicieron una vez una reflexión, un chino en el sur, fue tan bonito porque dijo, pasó delante y todo, digo, yo me leí ese libro y yo quiero decirles a ustedes que tienen que agradecer lo que tienen, niños muy pobres, porque nosotros tenemos mucho comparado con los niños que les ha tocado la guerra. Entonces, eso, un poco de reflexión. Y tú me preguntabas si en este país no le interesa saber lo que pasa con los niños. Yo hice, pues yo me metía, pues cuando hacía de periodismo me metí mucho. Entonces surgió la idea del libro y empecé a mandar a medios, decir, bueno, yo quiero escribir sobre un niño guerrillero, sobre un niño que le ha tocado una masacre, pero necesito plata y tiempo, porque no se puede hacer en 2 días. Yo no puedo ir y preguntarle al chino con un micrófono y escribir, no puedo. Entonces todo el mundo me decía, no, está loca, no. Entonces le mandé a un concurso de crónica al ministerio, de ayudas. Y ahí estuvo Salcedo, que me acuerdo que yo creo que él dio voto total por mi proyecto y por eso lo pude hacer. El libro inicial, que el de Crecimos, la guerra no es un juego de niños. Y el ministerio te apoya, pero el libro uno lo tiene que buscar en una editorial. Y fui a muchas editoriales y me decían, otro libro de guerra, niños, no. Pero así fue muy difícil que lo publicaran, salió una edición que se vendió rápido y no lo reeditaron. Y después, un día en la feria del libro, hace como 3 años, encontré, y yo me compré supuestamente los que quedaban, que eran 10, porque hay gente que me lo había pedido y los compré y los regalé. Y me encontré en Panamericana 5 libros o 10, tal vez 10 también. Y fui donde miré y le dije, hola, mire estos libros, y mírenlo, y yo quiero volver a sacar y le metemos unas historias nuevas.
y finalmente Panamericana dijeron que sí, dijeron no, pero ese libro, por ahí unos 500, le dije, bueno, listo, sáquelo, y se está vendiendo, sí. La gente lo está leyendo. Sí, y yo creo que este año va a ser una oportunidad de recuperar todo eso, es decir, lo que tú has señalado de la memoria me parece clave, que la literatura también cumple una función, no sé si en este caso que sea más de denuncia, sino en verdad es de aclaración, es decir, de información. Es información, es ver qué fue lo que pasó en este país, porque no tenemos ni idea, desde aquí, eso sí criticamos todo, eso sí somos expertos, pero no tenemos ni idea, pongámonos en los pies, en los zapatos de la gente y de los niños que han vivido. Mínimo de empatía. Un mínimo, además para que comprendamos, esos sardinos van a salir y que los vamos a salir uy, mire ese guerrillero, uy, claro. No, tenemos que entender y tenemos que abrirles las puertas y tenemos que tratarlos de igual a igual. Claro. Y como víctimas, porque realmente lo que han sido son víctimas. Sí, ya te pregunté al respecto. Quería hablar de la niña de Matilde, que también fue uno de los capítulos que más me afectó. La situación de las niñas y de las mujeres, digamos, tú lo retratas a partir, bueno, las mujeres en la novela, en Era como mi sombra, está la mamá, todo lo que ha sufrido, la abuela, está Matilde, está Mayerly, sí, la novia. También, exacto, la novia. En todas se ve el sufrimiento y el esfuerzo por manejar ese mundo masculino y que no llegue al extremo, es decir, el que Mayerly o la mamá impidan que el chico guerrillero, o sea, invitarlo a la deserción ya es una muestra del valor de las mujeres. En este caso de Matilde es mucho más dramático porque la niña, lo que tú estabas diciendo, quedó envuelta entre toda esa demencia de los comandantes, etcétera, y la forma como murió Sí. ¿Qué personaje? ¿Se basa en algún personaje? Sí, es una mezcla de niña. La historia, porque va a la guerra, es real de una de las niñas que conocí desde un comienzo. Una niña que tenía un conflicto muy grande, porque finalmente ella tuvo que ir, se fue a la guerra porque su mamá defendía al papá y no a ella, ¿no? Entonces, y eso se da mucho, niñas que tienen que ir porque el papá la viola o el tío la viola, sí. Que hay alguien en su familia que es el que... Sí, crecimos en la guerra. Sí, aparece, entonces eso es muy duro. Y se van, y claro, es que esos niños, es que acá uno, la cantidad de historias o de mamás que le cuentan a uno en los pueblos, mi niña se fue y la mataron, y creo que la mataron, porque algunos no tienen ni la certeza, al año de haberse ido, porque es que además son niñas sin ninguna experiencia, y las ponen a hacer unas actividades difíciles en una zona donde está el ejército, también pilo y con miedo que lo maten, entonces ven monstruos en todos lados, porque la guerra es una monstruosidad que involucra a todo el mundo, y terminan matándolas de una manera salvaje. Y son niñas. Entonces la cantidad de niñas, es que uno se pone a pensar, y una vez el personaje de esta novela un día estábamos viendo, porque es que seguimos siendo muy amigos, siempre sabemos su vida, nos mandamos WhatsApp, todo. Como también me permitió el libro, yo creo que si yo hubiera tenido una relación de un mes, 2 meses como periodista, o 6 meses, pongámoslo, no lo hubiera podido escribir. Ha sido un proceso también, un proceso de verlo a él, cómo va cambiando, cómo las cosas profundas le van quedando y eso no se borra, porque lo he visto, ¿no? Y todas esas angustias, todas esas pesadillas. Y una vez estamos viendo el noticiero, pero eso sí era como muy recién que lo conocimos, estamos viendo el noticiero y pasaron, ay, mire, un combate con la guerrilla y el ejército, y mire los muertos y todo, que uno muchas veces la imagen de una cantidad de sábanas blancas sobre el cuerpo, y digo, ojalá levantar en las sábanas a ver cuántos son niños, y son la mayoría. Entonces ha sido una guerra contra niños. Sí. En mi perfil en Facebook puse una declaración ahí que dio Iván Márquez hace un mes diciendo que no iban a soltar a los niños todavía, un poco como insinuando que los niños estaban ahí porque querían, y dos, que ellos no, o sea, los comandantes no se iban a soltar porque pues, si no la fuerza guerrillera, pues, o sea, se van y entonces quedamos solos, sin ejército. Sí, yo me acuerdo cuando soltaron a algunos de los secuestrados, también decían lo mismo, son niños, es que son niños los que están ahí. Entonces, ¿qué es? ¿Es un honor haber matado niños? Y mostraron ante el país, mire, matamos 300 guerrilleros. ¿Cuántos eran niños? Eso es una tristeza muy grande, ¿o no? Entonces, no, tenemos que decirnos la verdad y contar lo que pasó y decir todas las bestialidades que se hicieron, y a ver si podemos armar un país distinto.
y un país donde es que uno se pone a mirar el censo agrario que se acaba de conocer. Ahí están los datos, es que no es invento, ahí está reflejado esto. Sí. La educación, la tierra es de unos pocos. Bueno, ¿no tiene un campesino derecho a soñar con su pedacito de tierra? Claro que tiene derecho a soñar con su pedacito de tierra. Entonces, ¿es un malvado monstruo comunista? Pues no, es un ser humano con sueños. Sí, a mí me parece, Pilar, perdón, un comentario, es que en Colombia se ha construido un imaginario sobre la injusticia que es desde las élites, ¿no? Claro. Que fue la guerrilla la que ocasionó el problema de la guerra y no las situaciones que generaron la guerrilla. Una especie de lo que yo llamo como una narración monopólica del poder, dando una representación que es además de profundamente injusta e imprecisa, porque en verdad cuando empecemos ahora a mirar la realidad va a significar un cambio en el discurso para decir, mira cómo fue que llegamos a esto. O sea, el libro, yo creo que Era como mi sombra, puede ayudar a que gente, esperamos, cambie esos puntos de vista. Sí, ojalá. Y que podamos mirar que no podemos repetir eso. No podemos repetir eso. Es una vergüenza. Tantos años, tantos. Yo trabajé mucho con una cosa que se llamaba Medios para la Paz, que era como, pues, en medio de todo eso de guerra y todas esas noticias que no sabía ni qué escribir. Entonces, como que dijimos, bueno, tenemos que prepararnos para que no seamos también agentes de uno o de otro bando cubriendo el conflicto. Nos dedicamos como a dar talleres por todo el país. Entonces, hacíamos un taller sobre niños en la guerra. Y me acuerdo de un periodista, yo no me acuerdo en qué ciudad, tal vez en Pasto, se le dijo, ¿ustedes por qué tanta laraca con este tema? Si es que toda la vida hay niños guerrilleros, y no es la vergüenza, precisamente por eso, precisamente por eso. Entonces y como que no nos importa, es muy, cuando dice el libro de crecimos en la guerra, no, todas las historias son muy simples. Yo creo además, Clara, ayer me decía Deyanira, que puede ayudar el libro a que niños y niñas que deben salir ahora del conflicto armado, podrían encontrar en la novela cómo sería la relación con la novela. Porque, digamos, es muy importante oír otras historias donde se sienta que se puede hablar de lo sufrido, de lo vivido, para tomar confianza y conciencia de cómo lo puedo hacer yo. Que el libro también le puede ayudar a estos niños a hablar de esa tragedia y que conozcamos todavía más historias tan aterradoras como la que sufre el personaje. Es decir, que sea un dispositivo de liberación interior, de habla. Claro, que ojalá escribieran. Sí. Sería chévere que sería el motor para que ellos empezaran a contar su propia historia. Lili, ¿tú sientes, digamos, que el libro, bueno, es evidentemente un libro realista, no temes, digamos, la crítica, no sé si no temer, sino enfrentar la crítica de que el libro acude demasiado a las emociones, a tocar el corazón de los lectores y que es un libro partidario o que se muestra, digamos, como con una posición y que es un libro muy basado como en tocar las emociones del lector? ¿No temes una crítica de ese tipo? No sé, nunca lo pensé así. Y pues sí, siempre habrá gente que critique y que diga que no le gusta, y pues bienvenidas las críticas, ojalá que sean sin intenciones, ¿no? Sino que sean de verdad, chévere. Y no lo hice, y lo que pasa es que sí transmití lo que yo sentí, que era un profundo dolor. Sí. Entonces los lectores, bueno, yo creo que lo hemos sentido. Entonces, ¿Qué te han dicho otros lectores de los que, pues es que el libro tiene cuántos meses de publicado? Salió en octubre, tal vez noviembre, yo no me acuerdo. 4 meses. Pues realmente. Aparte de Consuelo Triviño, bueno, la editora, bueno, lo mismo. ¿Qué otros comentarios? Muy pocos comentarios. Yo estuve en un colegio ya, con niñas más pequeñas de lo que yo pensé que le iban a leer. ¿De qué grado? Eran de cuarto primaria, tenían 12 añitos, eran muy chiquitas. Yo cuando llegué le dije al profe, ay no, son muy chiquitas, pero fue tan bonito. ¿Qué dijeron? Había una niña que decía, mi abuela es de un pueblo, y en ese pueblo, y mi abuela lo leyó y dijo que sí, que todo es verdad. Y yo conozco un niño que es como el niño de la historia, pero era tan emocionada, la niña me contaba, me hablaba, y me llamó mucho la atención, como 3, me dijeron, me encantó el lenguaje. ¿El lenguaje? Sí.
que me pareció muy curioso y muy bonito. Y después terminamos toda la charla, me preguntaron de todo y se pararon y cogieron una hoja, una niña con una hoja y otra hoja, y en la pared se pararon y varias me escribieron cosas. Gracias por contarme lo que pasa en Colombia, gracias por nosotros. Ahora estoy entendiendo. Fue muy bonito. Es la única experiencia que he tenido con niños, pero fue muy, muy bonita. Porque leí hace poco una columna de Margarita Valencia en El Mundo de España, donde escogía 3 novelas que tocaban el tema del conflicto armado. Bueno, escogía la de Eduardo Caballero Calderón, Siervos sin Tierra. Yo amo ese libro. Sí, sí. Además es que es lo mismo de ahora. Si yo les digo siempre, cambiémosle el nombre a los pueblos, es lo mismo. Sí, sí. Bueno, están Los Ejércitos de Belio Rosero, y bueno, hay una serie de obras, ya hablamos un poquito ya para cerrar eso, pero a mí me parece que el gran aporte, aparte de lo que te han dicho las niñas, mira que yo no lo decía el lenguaje. Sí, me pareció genial. Sí, a mí realmente me parece que también uno de los grandes logros es poner un niño guerrillero, o sea, un niño que viene de la profunda pobreza de la Colombia olvidada, como personaje protagónico. Eso no había antes, es decir, eso es fundacional, o sea, eso aporta a la literatura, no solo la de niños o jóvenes, sino la literatura en general, y lo hace un gran libro. No había un niño guerrillero en la literatura colombiana. Sí, entonces quiero un poco como celebrar eso. Lo mismo que en el caso de Irene Vasco, con una niña de la burguesía. La secuestran a su papá. Claro, es que está en el otro lado. Sí, exacto. Entonces, digamos que es la literatura infantil aportándole a la literatura colombiana nuevos personajes y unas nuevas miradas del conflicto armado. Y viene el 23 de marzo, yo al menos he empezado pues la presión para que se firme lo prometido en septiembre. ¿Qué expectativa te genera eso? Pues, que se llega a esa firma. Bueno, la firma es un paso y va a empezar una etapa muy difícil y tenemos que tenerlo claro, porque es que no es que firmamos la paz y todos vamos a ser felices, no, tenemos que construir esa paz, y yo creo que es fundamental que entendamos qué fue lo que pasó, porque si seguimos así viendo, sí, es que la guerrilla es un monstruo, entonces no le podemos dar nada ni que venga porque han sido la monstruosidad y aquí esos son los únicos culpables de los males de Colombia, pues no. Yo personalmente pienso que le ha hecho más daño al país la corrupción. De hecho, el peor mal de este país es la corrupción. Si toda esa plata que se han robado en este país se hubiera invertido en el campo, se hubiera invertido en educación, ¿hubiéramos tenido lo mismo? Creo que no, que hubiera sido distinto. Entonces, para mí, es el monstruo número 1. Y eso tampoco lo tenemos claro. Entonces, tenemos que tener claro, porque siempre nos han querido mostrar, porque es que siempre la información y todo se manipula mucho. Entonces el monstruo es la si han hecho monstruosidades, estoy completamente de acuerdo. Y le cuesta a uno trabajo también decir, bueno, mira, sí, van a tener, sí. Entonces hicieron cosas terribles. Bueno, lo vemos en la novela, sí. Claro, entonces sí, cuesta trabajo, pero hay que dar ese paso y seguir. Yo en un foro que estuve y que estaban 2 congresistas y entonces el tema, bueno, iban a participar en política, les dije, ¿cuál es el miedo? Es que ustedes no tienen propuestas buenas para ofrecernos y les da miedo que lleguen otros y les quiten los cupos, los puestos. Entonces, no, prepárense. Sí, es una representación del otro, del contradictor, como no, bórrenlo. Incompetente. No existe. Sí, no, y como que sí. es mejor borrarlo. Como piensa distinto, sí, hay que matarlo. Claro. Quítelo. ¿Y cómo se quita? Matándolo, porque aquí la política se ha hecho así. Entonces va a ser démosle espacio, que hablen. Y yo creo que yo personalmente pienso que nadie les va a votar casi, muy pocos, y bueno, el que quiera votar por ellos tienen la opción de votar, pero digamos que es que los otros ellos no tienen derecho, sí tienen derecho también, y tenemos que hacerlo, a ver si un día construimos un país donde nos podamos sentar a hablar, a discutir las ideas, a que el otro tenga derecho a pensar distinto y que lleguemos a acuerdos en la mitad. Hola, entonces usted pone un poquito, yo un poquito y aquí en la mitad. ¿Cómo te y además porque otra cosa que es que les dice es que es absurdo, entonces ¿cómo ellos van a hacer? Se está negociando con ellos reforma y todo. Le digo, bueno, porque ustedes no hicieron lo que tenían que haber hecho, porque además lo de los cambios en la cosa agraria es que es aplazado, y ahí está el censo agrario mostrando la monstruosidad de ese país, y ustedes los congresistas hicieron algo, no lo hicieron. Entonces, ¿ahora de qué se queja? Entonces, ¿qué? Sí, creo que el informe del de Basta Ya, el que hizo el Grupo de Memoria Histórica, y también algunos de los ensayos que están en la comisión esta de La Habana para lo del fin del conflicto,
demuestra el de la profesora de la Universidad de los Andes, el de Mariana Weiss, lo que tú estás diciendo. Sí, pero bueno, eso en el libro no está, esta conversación, que es lo que hace maravillosa la relación entre el periodismo y la ficción. La pregunta que quería hacerte es, claro, y lo que habías hablado con la editora, pero la pregunta está dirigida a cómo ser periodista te ayudó y no te ayudó a escribir la novela. Es decir, porque digamos, es como yo, y es piropo, pero piropo porque te quiero mucho, pero además porque yo soy crítico con las cosas. Digamos, si una gran periodista que cubrió el conflicto armado, tú tienes toda una historia alrededor de tu vida de periodista y que al tiempo fue descubriendo la literatura para niños y la literatura como otro espacio discursivo y de aporte creativo, de análisis de lo que pasaba en el país. Sí, ¿cómo fue ese límite de periodista novelista? ¿O tú sientes que son formas de mirar la realidad o procedimientos, o la literatura te ha liberado? O sea, ¿te sientes más literata? No, yo creo que, como me dijo un niño un día en un taller, después de que le conté toda mi historia, se paró y alzó la mano y me dice, entonces quiere decir que si no hubieras sido periodista, jamás hubieras escrito una novela o un libro. Le dije, tiene toda la razón. Sí. Yo todas mis historias las he sacado de algo de la realidad, viajes que he hecho, cosas que he oído, todo ha salido ahí, aunque después algunas terminan en fantasía. Y yo soy como más de la tierra, digamos. Ser solo fantasía no puedo. No, yo soy Jairo Aníbal, entonces no puedo, a mí no se me ocurre nada, me cerré en mi casa, no me ocurre nada. Tengo que salir y oír algo, que alguien me inspire. Entonces, si yo no hubiera sido periodista, no hubiera escrito este libro. Nunca, tal vez. Claro. Lo tengo claro. Sí, lo contabas al comienzo de la conversación. Y yo tengo alma de periodista, sí, aunque ya no lo soy. Tengo esa alma me gusta la realidad, me gusta entender las cosas, me gusta mucho entenderlas, me gusta vivirlas. Soy como Santo Tomás. Me dicen, soy niño guerrillero, no, yo tengo que ir a sentarme con él, llorar con él, abrazarlo, ir a donde vivió, mirar el pueblo, todo. O si no, no puedo. Sí, es un realismo muy basado en la realidad periodística, en la construcción periodística. Pero ya el trabajo de escritura es distinto. Tengo vicios de periodista. Yo escribo rapidísimo. Sí. Necesito escribir todo, como digo yo, vomitar todo. Y termino, pero fatal. Entonces el primer borrador es inmostrable. Pero es como mi estructura, para tenerle el huequito donde meto esto, ta. Y luego mi trabajo de reescribir para mí es lento y es el placer. Ahí viene el placer, que no lo tengo como periodista, porque como periodista escribo todo y después vuelvo y miro rápido y quito líneas porque son 60 y no 120 y todo en una hora. Esto es el placer, entonces es el placer de escribir, que es una delicia. Son dos actividades completamente distintas. Es esquizofrénico un poquito, porque la literatura es el placer de jugar con las palabras. Lo que te dijo la niña, es jugar con esas palabras, encontrar. El periodismo es el que más rápido termine. Y eso es tenaz. Eso me agobiaba en el periodismo. Sí, porque, yo no soy de la cabeza. Claro, y yo siento que además porque yo quiero todos tus libros mucho, esta novela es ya una Pilar Lozano muy lograda literariamente, quiero decir, con todo el trabajo que te implicó junto a la editora, etcétera, pero digamos, es una gran fortuna tenerte como periodista y como novelista, porque esta novela ya te pone un piso firme del que no te puedes echar para atrás. Porque consolida una gran narradora de ficción. Ojalá, me encantaría, es un sueño, mira, yo quería ser escritora, dedicarme solo a escribir, pero fue pucha de qué duro. Pero qué delicia, ¿no? Ser un escritor, solo escritor delicioso. No, claro, no hay tener esas dos opciones narrativas, discursivas. Sí, ¿te sientes feliz, tranquila con Era como mi sombra? ¿Sientes que le faltó algo? No, terminé contenta. A veces me costaba trabajo quitar cosas. ¿Qué te dijo Santiago cuando digamos la leyó? Es que Santiago, como él está tan metido en el cuento también, entonces al comienzo como que le pasaba lo que a mí. Eso ya todos lo sabemos, más o menos, ¿no? ¿Qué estoy contando si ya era tan normal para nosotros como que
Sí, entonces él es pésimo crítico en ese sentido. Y él un poco se ha comprometido también tanto con los sardinos. Él es como el papá bravo que los regaña y les dice, cuidado chino, se va a torcer, no sé qué. Yo era, ay, ¿usted dónde está acá? Y él coge el teléfono, lo regaña, claro. Y lo llaman mucho a pedir consejo, porque son niños que finalmente salen a este mundo y tienen una asesoría con una psicóloga, claro, que atiende a 50, entonces no les pone bolas porque no hay tiempo, entonces necesitan a alguien que los oiga. Y entonces Santiago un poco también, no sé, nunca me lo ha dicho, pero un poco él también a veces cuestiona cómo se manejan en medios y todo, que se utilizan a esos niños para hacer una historia. Yo no lo hice con él, espero que nadie piense que lo hice no. Pero lo hice con un respeto, un respeto absoluto por ellos y no. Yo te iba a preguntar por qué la novela no tiene una dedicatoria. ¿Lo fue pensado o no? ¿O definido no. que no? No fue ni pensado, ni definido, ni nada. Creo que nunca se nos cruzó por la mente. Sí. Yo todos los libros se los dedico a mis nietos, pero claro, este libro no se los iba a dedicar a ellos. Entonces no se me pasó. No, como que se fue así, y ya cuando estaba ya casi, dije, hola, yo no lo dediqué a nadie. Porque de pronto sí para todos los niños. Sí, tal vez era, no, yo lo pensé, es que los niños, claro, yo he leído con jovencitos y con un grupo el capítulo 1, y que es la prueba, un poco como la prueba que yo hago al maestro de, le va a gustar el libro, y ese es el paso, y es leerlo, y un niño me dijo que se había sorprendido que en la página 2 ya había muerto. Exacto, que no, pues leímos la contracarátula, no sé qué, pero sí, es un poco... Claro, pero ya la entrada en el capítulo 1 te pone en el centro de la tragedia. Claro, es que yo me acuerdo cuando hablaba con este sardino, recién lo conocí, la primera vez tal vez que fue a mi casa, y nos pusimos a hablar, y él contaba con emoción episodios de guerra, y entonces cogí, lo maté, y lo tiré, y el otro hacía lo sabe. Y yo le dije, ay, no me cuente eso, no me cuente esos detalles. Y él me decía, ¿y por qué no? Es que la gente se aterra, la gente como usted se aterra, pero es lo que yo he visto desde niño. Y eso es verdad. Pero él después empezó a cambiar, entonces él ya esa historia no la cuenta. Le horroriza y le avergüenza. Profundamente el descubrimiento de ese yo oscuro. Que eso no es lo normal, pero es que para él esa vida era lo normal, porque vio siempre que mataban y muertos y todo en su pueblo. Entonces crecen viendo que eso es normal, ¿no? Entonces es ponernos en esa realidad que viven esos niños y entenderlos. Porque si no entendemos, nos los juzgamos con nuestra visión del mundo aquí muy cómodos de Bogotá, pues siempre los vamos a ver como un monstruo salvaje, pues no son monstruos salvajes. Mire, el libro ha sido incluido en un listado de 4 gatos. ¿Qué significa para ti esa reconocimiento? Pues yo me puse feliz porque dije, hola, por fin algún día me nombran en algo, porque yo no soy nombrada en nada. Y dije, bueno, ahí estoy. Menos mal algún día. Te ha perjudicado ser tan modesta en la vida a veces, ¿no? Que ya has escrito grandes libros y vamos a descubrirlos después, quién sabe, cuando la gente diga, pero qué maravilla, estos libros, y por qué no los había conocido, un poco porque no te autopublicitas. ¿Será? Pero comienza con el pie derecho con ese premio. Ojalá que le vaya bien el libro, ojalá que lo lea mucha gente y que le sirva a alguien. Sí, nos toca moverlo, evidentemente. Tengo la impresión, lo que pasó con Primo Levi cuando publicó su novela sobre el Holocausto, empezó a mover el manuscrito después de la guerra y no querían publicarlo porque decían los editores, no, es que estamos mamados de la guerra. Acá un poco, entonces, como en 2016 se va a hablar tanto de la guerra, no queremos ahorita. Pero sí, evidentemente toca hacer una campaña de lectura del libro, de mostrarlo. Yo sí quisiera, vamos a ver. Lo más importante yo creo es que los jóvenes que lo lean sientan que esto no puede volverse a repetir, ni que podemos, y que hay un pedazo de realidad que se nos había ocultado. Eso me parece fundamental. Una vez estuve hace años, porque yo he visto poca actividad en Colombia, poca conciencia sobre los niños en la guerra. Pues me invitaron de la cosa esa de los jesuitas una vez a un colegio en Pasto, que los chinos habían hecho varios temas sobre el conflicto chinos de eso, 8º, 9º y 10º. Me encantó, vieron las ponencias y todo, y luego salimos, pues digo, hagamos algo. Y a un chino le ocurrió, salgamos al parque, no sé qué, y gritemos contra los niños y hagamos un meeting por eso, y me encantó, ojalá. Lili, este libro era como mi sombra. ¿Qué lugar ocupa dentro de tu obra? Digamos, ¿cómo lo percibes tú distanciada, digamos, dentro de tu obra literaria? ¿Cómo lo percibes? O sea, que tú te veas
Colombia, mi abuelo y yo, ¿es de qué año? Uy, hace muchos años, 87. Claro, sí. ya han pasado 30 años, 30 años escribiendo, sí. Bueno, en este caso libros de literatura para Socaire fue el primero, que fue el 87, fue mi primer libro. Ah, es el primer libro. Capitán Loco fue el primero. Sí. ¿Sientes que has madurado, que pones o sea, que te paras firme con una novela como era como Mi Sombra? No, sí siento, claro, como es el periodismo también, todo lo demás fue paralelo al periodismo. Todas mis obras anteriores son obras escritas mientras era también periodista. Claro. Y a veces yo decía, yo tengo dos hobbies, ser periodista y ser escritora. Pero hoy tengo que asumir alguna de las dos de verdad. Entonces de pronto es que asumí ya de verdad que esto es lo que quiero hacer. Vale, muy bien. ¿Cuál fue el capítulo más difícil de escribir? Porque yo pensaba, viendo, no sé, tal vez con los ojos un poco como editor, en el que el niño tiene que matar. Me pareció particularmente complejo ese momento, y el del final, la fuga, Ese me salió más o menos, y después cuando Manfred me dijo, le falta, no puede terminarlo ahí, no sé, pero me salió fácil ese final. ¿Sí? Fue solo que me dijera, y me salió. Me acuerdo que Manfred me hizo un comentario muy bonito y lo mandé y le dije, Listo. Entonces, sí, pero tal vez construir ese momento de cuando tiene que matar... o cuando muere el tío. El del tío, no tanto. No sé, es que yo creo que lo más difícil de todo el libro fue soltarme el periodismo. Sobre todo porque era una historia que yo había trabajado en el periodismo. Claro. Eso fue como con lo más. Pero digamos que tampoco es que fuera tan difícil. Porque a veces lo pensaba si era en la estructura, porque hay varios flashbacks, es decir... sí, echa para atrás, claro, para atrás. Bien, Pilar, eso muy lo bien, yo no te había visto ese recurso. No. Y me salió desde el comienzo. Te iba a preguntar eso, porque en las crónicas, evidentemente la crónica no permite eso, una crónica convencional, pero acá en la novela sí se siente una familiaridad. Por eso te decía, el logro de la novela también es un logro formal, es decir, que ya te puedes jugar con formas de la narrativa de ficción y lo haces muy bien. O sea, se siente como... Claro, hay un momento en donde tú dices, el recuerdo del niño cuando entonces se acuerda de no sé qué, es perfecto. Le decía, no sé si eso había tenido muchas revisiones o salió mientras digamos que como la estructura, salvo quitarle lo de la mamá, pero la estructura inicial más o menos se mantiene. Y eso del juego de atrás para adelante desde el comienzo me salió, tanto que Manfred me quitó algunos, porque digo, ya está muy reiterativo, ya el recurso estaba... ya se repite demasiado, pero me salió. Por ejemplo, el primer capítulo me salió así, ya puse el tono. Es que cuando uno arranca y pone el primer párrafo, ya como que el hilo lo lleva. Ya es trabajarlo y jugar con las palabras, como digo yo, cambie. Yo cambio mucho, yo reescribo y en papel además, porque no puedo corregir en computador. Ya esas cosas para que me quede bonito, digamos en la parte que me quede bonito. ¿Es como que el tercero, el cuarto manuscrito? Más. Yo hago muchos. Y yo tengo que imprimir, el problema es que yo tengo que imprimir, además como corrijo a mano y hago tanto garabato, después no entiendo nada, entonces para volver a corregir tengo que pasarlo para volverlo a corregir. Imprimo mucho, porque además no me gusta en el computador sino estar lejos. Por ejemplo, me siento en un sitio bonito, en el campo, ojalá mirando una montaña, en un sitio al aire libre, y ahí es donde más serena, donde puedo como poner ya lo más bonito. Iba a decir que también es una novela de formación en la medida en que la novela comienza con un niño que observa un crimen y termina con un niño adolescente que toma conciencia de lo que ha vivido, que creo que es un gran logro de la novela de formación. Se ve el arco, y así lo voy a dibujar, de que adquiere su identidad, o sea, de todo lo que ha pasado. Creo que ese es su mayor logro, no tiene nada, el futuro se ve oscuro, complicado, como lo dice el muchacho, pero recupera la identidad y la memoria. Eso me pareció un ejercicio de trabajo literario. Fue muy rico, realmente en los momentos de así, y ya cuando me metí, dejé el periodismo a un lado y me lograba meter, fue tan bonito, es como uno desdoblarse, digo yo, se desdobla uno y puede ir más allá, es muy bonito, no, fue muy rico. Vale, Pili, no, de todas maneras quería agradecerte la entrevista, obviamente hago la edición para que la mires, sí, porque además quiero, sí me gustaría que la entrevista saliera en algún medio.
ya te consultaré, esperemos a ver. Si no, la subiré en mi blog o empezar a hacer la publicidad del libro. ¿Quería que nos tomáramos unas fotos, Kili? ¿Ah, sí? ¿Vale? Voy al baño a ver si como toma tanto líquido.